Hola, buenas. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a esperar un par de minutos, 2 minutos, para dar inicio a este webinar de lanzamiento del programa Gestión de la Innovación en Pymes. Así que partimos en 2 minutos más. Para los que están recién ingresando, vamos a partir en 1 minuto más para esperar que se terminen de conectar las personas que están en la sala de espera y algunas otras, ¿vale? Ya. Vamos a dar inicio entonces a este webinar de lanzamiento del programa Gestión de la Innovación en Pymes, que abrió ahora el 3 de agosto de este año. Este es un programa, por así decirlo, 2.0, viene de experiencias anteriores, por lo tanto es importante que podamos hacer un refresh ahí un poco, explicar más o menos lo que esperamos con este programa en particular. Entonces, vamos a partir con algunas indicaciones generales ya para la charla y indicarles que esta charla está siendo grabada y va a ser compartida y difundida a través de los medios de Corfo para que quede a disposición de todas las personas y del ecosistema en general. ¿Ya? Utilicemos el chat de Zoom ya para poder empezar a iterar. De todas formas, va a haber apoyo ahí en relación a las preguntas que puedan aparecer, se van a ir resolviendo y contestando a través del chat. Y si es que eventualmente nos queda un espacio al final de esta charla, podemos resolver también dudas más específicas o generales que hayan quedado pendientes. Vamos a pedirles su feedback de cara al término. Van a mandar ahí el link también con una breve encuesta. Es súper importante esto porque nos permite a nosotros ir haciendo algunos ajustes en función de los objetivos que pretendemos y de la información que queremos entregarle en este tipo de iniciativas. Y finalmente, el marco del respeto siempre es necesario para cualquier cosa. Así que esas son indicaciones generales de la charla. ¿Cuál es la misión de la gerencia de innovación? Bueno, nosotros buscamos fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿ya? El I+D+I, con foco empresarial siempre para poder potenciar el ecosistema de innovación en sus niveles internacionales, nacionales, regionales, considerando el eje territorial. ¿Para qué? Para impulsar la productividad, la competitividad y la transformación productiva en el marco de un modelo, digo, de desarrollo productivo sostenible que sea inclusivo y que sea territorialmente equilibrado. Particularmente hoy día vamos a revisar lo que es el programa Gestión de la Innovación, que como les comentaba al principio, abrió el 3 de agosto y cierra el 21 de septiembre. Acá está el calendario a la fecha, ya esto puede tener alguna variación, puede cambiar. No obstante, a la fecha, bien digo, hoy por hoy, estas son las fechas referenciales. Así que los invitamos también a usarla como referencia en caso que quieran postular alguna otra iniciativa y siempre está revisando también las últimas versiones. ¿Cuáles son los principales puntos que vamos a revisar? Bueno, los aspectos generales de la postulación que tienen que ver con los objetivos que persigue el programa, los resultados esperables del mismo. Vamos a ver la admisibilidad técnica, o sea, cuáles son los requisitos mínimos de entrada para poder postular y que el proyecto eventualmente pase a la etapa de evaluación. Vamos a revisar los criterios de evaluación propiamente tal, cuánto ponderan, qué es lo que esperamos nosotros. Y finalmente vamos a ver los próximos pasos de cara a lo que viene en términos de la postulación y del cierre de esta convocatoria. Entonces, vámonos con el programa de gestión e innovación en pymes. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Bueno, es fortalecer las capacidades de innovación de las empresas que sean de preferencia pymes
mediante el fomento de una cultura de innovación al interior de estas que permita la colaboración, la incorporación de prácticas y rutinas de innovación de manera sistemática y actividades de gestión de portafolios de proyectos de innovación que sean de orden productivo y o tecnológico, dependiendo de las empresas y de los desafíos que se presenten. El cierre de la convocatoria es el jueves 21 de septiembre a las 17 horas. Algo que comentamos siempre es no esperar hasta el cierre de la convocatoria para hacer envío de los proyectos, atendiendo que pueden aparecer dudas en el camino y quizás a última hora es más difícil poder resolverla a través de los canales que disponemos nosotros también para poder ir resolviendo este tipo de dudas que van apareciendo en la medida que se van metiendo al formulario. Además, el 21 de septiembre es una fecha igual un poco compleja, dado que antecede a un fin de semana largo, festivo. Por lo tanto, la idea es dejar esto resuelto con tiempo y evitar cualquier inconveniente para no quedar fuera por algún no cumplimiento más de orden administrativo que no tenga que ver necesariamente con las cualidades del proyecto. Mencionar también que este programa de gestión de la innovación en pymes no es muy similar en relación a lo que normalmente el común de nuestras líneas de financiamiento, y ya vamos a hablar un poco de eso. Ya este programa se enmarca en el desarrollo de condiciones habilitantes para las empresas para poder hacer innovación. Y en ese sentido, los objetivos específicos que persigue este programa son cinco, ¿ya? El primero tiene que ver con introducir y o fortalecer una cultura de innovación en pymes y sus respectivos equipos de trabajo que permita cambios de comportamiento favorable hacia la innovación productiva empresarial como un componente estratégico que forma parte del core de la empresa, ¿ya? El segundo punto es incorporar prácticas y rutinas de innovación que sean de carácter permanente, que no respondan a la necesidad de este proyecto necesariamente, sino que perduren en el tiempo post-proyecto. Em, el tercer punto es identificar problemas, desafíos, oportunidades en estas empresas, en estas pymes, que puedan ser abordados a través de soluciones de carácter que cumplan con el carácter de ser innovaciones, ¿ya? Y que lógicamente cuenten con el apoyo de una entidad experta que va a ser el beneficiario gestor, que es algo que vamos a ver más adelante. Como cuarto punto es instalar la herramienta y los procesos metodológicos que sean pertinentes para cada empresa, que permitan el desarrollo de un portafolio de perfiles de proyectos, ¿ya? Que respondan a las necesidades, bien decimos, de las empresas que se estén atendiendo. Y último y quinto punto, fomentar el trabajo colaborativo de las pymes con sus clientes, proveedores, universidades u otras empresas relacionadas del ecosistema. ¿Cuáles son los resultados esperados entonces? Prácticas, rutinas y herramientas para innovar que hayan sido efectivamente incorporadas en las pymes, metodologías y procesos de aprendizaje incorporados para el desarrollo de perfiles de proyectos ya que puedan estar orientados en términos de desafíos que tengan un carácter de innovación y redes de colaboración efectivas para innovar en las pymes y su entorno respectivo. ¿Cuál es el modelo general de intervención? Y acá vamos a hacer una breve explicación y nos vamos a adelantar para volver precisamente al modelo de intervención. ¿Cuáles son los participantes del proyecto en general? Y aquí aparece la figura que les comentaba de que es un poco distinta a lo que normalmente o últimamente estamos financiando mayoritariamente. Aparece la figura de un beneficiario o gestor. ¿Quién es este beneficiario o gestor? Es quien postula el subsidio para el cofinanciamiento y recibe el subsidio. ¿Ya? Recibe los montos por los que se cofinancia un proyecto de esta naturaleza. Y por otra parte existen los beneficiarios atendidos. ¿Y quiénes son los beneficiarios atendidos? Son las empresas que atiende el gestor, esta figura de beneficiario y gestor, que van a ser objetos de la implementación del modelo de intervención. O sea, cuando hablamos de los resultados esperados y los objetivos específicos, lo que estamos viendo acá, fortalecer la cultura de innovación, la incorporación de prácticas y rutinas de innovación, el resolver o identificar problemas, desafíos, oportunidades, la instalación de herramientas y procesos metodológicos y fomentar el trabajo colaborativo, tiene su razón de ser en los beneficiarios atendidos. ¿Quién es la entidad, el encargado, el experto de poder hacer este empaquetamiento, este modelo de intervención? Es el beneficiario gestor quien recibe el subsidio. Entonces, se postula el proyecto, el beneficiario,
eventualmente se lo adjudica, recibe el cofinanciamiento y es este beneficiario el que debe tomar a estas pymes y empezar a trabajar en función de estos resultados y estos objetivos específicos. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios gestones? Personas naturales que al momento de postular tengan cumplido 18 años de edad, personas jurídicas constituidas en Chile. ¿Ya? Además, al momento de postular deben cumplir con tener 18 meses de antigüedad, al menos, y tener ventas por alguno de esos 18 meses. No necesariamente en todos, ni por algún monto en particular, sino que deben tener 18 meses de antigüedad y ventas por alguno de esos meses. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios atendidos? Personas jurídicas constituidas en Chile, personas naturales que al momento de la postulación tengan cumplido 18 años de edad, y en ambos casos deben tener inicio de actividad de un giro empresarial de primera categoría. ¿Ya? Ambas figuras son obligatorias, la figura del beneficiario y la figura de los beneficiarios atendidos. Cada proyecto debe considerar desde la fase de postulación al menos la participación de 5 beneficiarios atendidos que califiquen en la categoría PYME, o sea, que sean PYME de acuerdo a la definición del Servicio de Impuestos Internos que vamos a ver un poco más adelante. Teniendo clara esta distinción entre quién es el beneficiario gestor, el que recibe el cofinanciamiento, y quiénes son los beneficiarios atendidos, quienes son objetos del modelo de implementación, del modelo de intervención, digo, podemos ir al modelo general de intervención. Entonces, se deberá en el marco de un proyecto que es postulable, que puede postular eventualmente al programa de gestión de innovación, deberá considerar la implementación de un modelo de intervención que contiene un conjunto de actividades que se desarrollan de forma consecutiva, ¿ya? Durante un plazo determinado de ejecución del proyecto, que en este caso son 12 meses y lo vamos a ver. Las actividades se categorizan de la siguiente forma, ¿ya? La definición y profundización de los desafíos de innovación que se identifiquen en estos mínimos 5 beneficiarios atendidos, que deben ser pymes, la introducción de prácticas y herramientas para innovar en torno a esos desafíos para poder abordarlos, y finalmente el desarrollo de los perfiles de proyectos de innovación que configuren, por así decirlo, o aborden los desafíos que se trabajaron durante la ejecución del proyecto. ¿Ya? Esa es la figura. Pueden participar, además de las figuras obligatorias, que es el beneficiario gestor y los beneficiarios atendidos, empresas asociadas o empresas coejecutoras. Ambas figuras, como bien decíamos, son opcionales. ¿Quiénes pueden ser asociados? Personas naturales o jurídicas que sean constituidas en Chile o en el extranjero y que cofinancian la ejecución del proyecto a través de recursos, ¿ya? Y esos recursos pueden ser nuevos pecuniarios o pueden ser preexistentes o valorizados, ¿ya? Participan o no, además, de los resultados del proyecto. Mientras tanto que el coejecutor debe demostrar y debe tener capacidades complementarias para la ejecución de parte de las actividades que se determinen en el marco del proyecto y que sean críticas para lograr los resultados y los objetivos que este programa propone, ¿ya? Y podrá optar al cofinanciamiento del proyecto. ¿Cuáles son los montos? Innova Chile va a cofinanciar los proyectos por un máximo de 72 millones de pesos, ¿ya? Y esto se configura, o cómo se configuran los máximos, son 7.200.000 por beneficiario atendido. Entonces, pese a que el máximo de beneficiario atendido no es 10, el cofinanciamiento recibido sí es asimilable a estas 10 empresas. O sea, si yo tengo 10 empresas, 7.200.000 por cada empresa, me configuro un tope de los 72 millones de pesos. Eso no implica que yo pueda eventualmente postular teniendo 11, 12 o 13 beneficiarios atendidos. No obstante, el tope del cofinanciamiento va a ser por los 72 millones de pesos. Recuerden que son mínimo 5 empresas o beneficiarios atendidos. ¿Cuáles son los plazos del proyecto para poder ejecutar este modelo de intervención de acuerdo a los resultados que se esperan? 12 meses, considerando eventualmente una duración máxima de 16 meses si es que es necesario prorrogar la ejecución del proyecto por diferentes razones que ya se evaluarán y se verán en la medida que el proyecto se adjudica y comience a ejecutarse, ¿ya? Deben tener un hito técnico de continuidad al mes 3 de ejecución. ¿Qué significa que deben tener un hito técnico de continuidad? Es que al mes 3 de ejecución nosotros vamos a exigir al menos que exista una definición y profundización ya y priorización de los desafíos de innovación que configuran este primer componente en el marco de ejecución del proyecto. Entonces, al mes
3 de ejecución deben tener claridad de estos desafíos y si es que esos desafíos cumplen con las características que se proponen en las bases técnicas, el proyecto avanza. En el caso que no se tengan los desafíos, la priorización y la magnitud de estos claros, el proyecto terminará anticipadamente, ¿ya? ¿Cuál es el cofinanciamiento, el porcentaje de cofinanciamiento máximo? ¿Ya? Independientemente del tamaño del beneficiario o gestor. Recuerden que hablamos de beneficiario o gestor. Independientemente del tamaño, el porcentaje máximo de cofinanciamiento del subsidio es de un 70%. ¿Ya? Adicionalmente, el cofinanciamiento que debe aportar o que deben aportar las empresas que participan es de al menos el 30% del proyecto y de ese 30% del costo total del proyecto, al menos el 15% deben ser aportes nuevos, ¿ya? Debe ser catch, platitas frescas, aportes pecuniarios. Existe la posibilidad también de aumentar el cofinanciamiento para empresas que sean lideradas por mujeres. Y acá hacemos una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que cuando al menos el 30% o más de los beneficiarios atendidos, de las pymes atendidas, em, categoricen como empresas lideradas por mujer, se entenderá que el proyecto puede postular a un aumento de cofinanciamiento porque es un proyecto que contiene o que cumple con los requisitos establecidos. Y este aumento en el cofinanciamiento es hasta de un 10% adicional. No se debe considerar al momento de postular, o sea, ustedes no tienen que postular con los porcentajes simulando el 10% adicional, sino que se deben respetar los porcentajes y en el caso eventual que el proyecto se adjudique, que se valide que efectivamente se cumple con esta condición de que al menos el 30% de los beneficiarios atendidos sean empresas lideradas por mujeres, hacemos el ajuste una vez que el proyecto ya está adjudicado y formalizado y ahí van a tener una comunicación lógicamente con la contraparte, ¿ya? Entonces, es importante que esto no lo consideren al momento de postular porque si no van a pasarse de los máximos establecidos los porcentajes y pueden quedar fuera. ¿Cuáles son las actividades financiables de este programa de gestión de la innovación? Son 3 cuentas, ¿ya? Cuenta recursos humanos, cuenta gastos de operación y cuenta gastos de administración. En la cuenta de recursos humanos se puede em, considerar la contratación de asesores, relatores y panelistas, ¿ya? En el caso de los panelistas, tienen un mínimo y este mínimo son 3, ¿ya? Y tienen un máximo y ese máximo son 5. En las bases técnicas, ya que están disponibles en la plataforma de web de Corfo, de este instrumento en particular, se define el rol y las funciones que va a tener el asesor, el relator y o el panelista, ¿ya? Esto es súper importante ya que les va a permitir entender esta figura y les va a hacer sentido de acuerdo al modelo de intervención que nosotros esperamos, ¿ya? Que considera la profundización y la definición de los desafíos, el modelo de intervención y el levantamiento de los perfiles de proyectos. En la cuenta gastos de operación se pueden financiar todas las actividades que tengan por finalidad la promoción, introducción y fortalecimiento de las prácticas para innovar en las pymes que sean atendidas, ¿ya? Que recuerden son mínimo 5, la realización de talleres, seminarios, mesas de trabajo u otros que potencien los impactos de los proyectos obtenidos del trabajo con los desafíos, ¿ya? Ensayos previos experimentales que permitan preevaluar la viabilidad del proyecto, actividades asociadas al desarrollo de las pruebas de concepto digo, experimentación y pruebas de ensayo y error, el costo financiero de las garantías de fiel cumplimiento y de anticipo, lógicamente, porque son habilitantes para la obtención del subsidio, y cualquier otra actividad y o gasto pertinente y relevante en el marco del proyecto y que en el proceso de postulación se demuestre que así lo es, ¿ya? Finalmente, los gastos de administración que tienen un tope de hasta 2 millones de pesos. Recordar que al menos el 15% del aporte de los participantes, entiéndase participantes, beneficiario o gestor, empresas atendidas, asociados y o coejecutores si es que corresponde, debe ser el 15% al menos aportes nuevos y o pecuniarios, ¿ya? Ojo, 15,00. Es importante los decimales porque pueden quedar eventualmente fuera por no cumplir con este porcentaje. Requisitos de admisibilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de requisitos de admisibilidad? Son las condiciones que van a permitir que el proyecto que ustedes quieran postular o postulen
pueda avanzar a la fase de evaluación, ¿ya? Si alguno de estos requisitos no se cumple, el proyecto no va a ser evaluado. Por lo tanto, es súper importante que al momento de postular revisen y re-revisen que estos requisitos se están cumpliendo. ¿Cuáles son? Primero, que el proyecto sea presentado utilizando el formulario de postulación y las planillas y los documentos que allí se solicitan. Ojo con esto porque no se pueden modificar ni las fórmulas de las planillas en Excel, ni los formatos, ni la extensión de los documentos. ¿Ya? Tienen que respetar en forma y fondo toda la documentación que se exige en el marco de la postulación. Si es que no se cumple con esta condición, insisto, el proyecto no va a pasar y no va a avanzar a la fase de evaluación. Segundo punto, que los objetivos del proyecto y los objetivos generales y específicos del proyecto, del instrumento sean coherentes. O sea, que en realidad el proyecto cumple con lo que los objetivos del instrumento esperan. Tercer punto, que se acompañe en la postulación todos los antecedentes que permitan acreditar la capacidad técnica, financiera y de estructura del beneficiario para poder ejecutar el proyecto. Recuerden que esto es importante porque como existe la figura del beneficiario gestor, este beneficiario gestor que va a diseñar un modelo de intervención en al menos 5 pymes debe tener y debe demostrar tener la capacidad técnica, financiera y de infraestructura necesaria para poder implementar de manera efectiva este modelo de intervención en las pymes que postule. ¿Ya? Punto 4. En el caso que participen asociados, ¿ya? Que estos realicen aportes nuevos o pecuniarios y o preexistentes validados. Recuerden que la figura del asociado sí o sí debe participar de la estructura de financiamiento del proyecto, o sea, debe poner recursos. Por lo tanto, si ustedes consideran la figura de un asociado, pero ese asociado no pone recursos, podrían quedar fuera, ¿ya? Hay que definirlo bien. Punto 5, que se cumpla con los requisitos de cofinanciamiento de acuerdo con los montos y los porcentajes establecidos en las bases. O sea, ya hablamos de que son 7.200.000 por beneficiario atendido, con un máximo de 72 millones de pesos, y en la totalidad se puede financiar hasta el 70% del costo total del proyecto. Entonces, deben verificar que estos antecedentes se cumplen porque si no, el proyecto no va a avanzar a la fase de evaluación. Punto número 6. Cumplimiento de los requisitos de los plazos de ejecución del proyecto de acuerdo con lo señalado en las bases. Recuerden que el plazo máximo de ejecución del proyecto es de 12 meses, ¿ya? No más. Eventualmente, si el proyecto se adjudica, podría, una vez que el proyecto se está ejecutando, extender su duración hasta 16 meses de acuerdo a las condiciones que se establezcan en ese momento, a los problemas o a las necesidades que se comenten en ese momento. Pero para efectos de la postulación, el plazo máximo de postulación es de 12 meses. Séptimo punto, que se acompañen los antecedentes necesarios para acreditar el nivel de ventas de cada beneficiario atendido. Recuerden que deben ser pymes, ¿ya? Las empresas atendidas deben considerar su tamaño como pyme de acuerdo a la categorización que hace el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, si hay una empresa, un beneficiario o gestor que desea postular a este programa y dentro de los beneficiarios atendidos hay alguno que no categorice como pyme, aquí este punto se indica que no va a ser considerada esa empresa atendida, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si ustedes postulan con el mínimo establecido de 5 y hay una de esas 5 que no es una pyme, eventualmente ya no serían 5, serían 4 y eso los va a dejar fuera porque no están cumpliendo con el mínimo de 5. Si ustedes postulan 10 y una no es una pyme, se saca esa empresa que no categoriza como pyme, se considerarían 9, pero va a alterar los porcentajes de cofinanciamiento. Por lo tanto, también pueden quedar fuera. Importante y súper importante, entonces, tener claridad de que las empresas, los beneficiarios atendidos son efectivamente pymes. Punto número 8. Que se acompañe en la postulación respecto de cada beneficiario atendido la carta de manifestación de interés y de compromiso de aportes, ya que está en las bases como un anexo en las bases técnicas del instrumento. Si yo estoy postulando y tengo 10 empresas atendidas o beneficiarios atendidos, debo adjuntar 10 cartas de manifestación de interés de estas 10 empresas, ¿ya?
Punto 9. Para el caso del instrumento se focalice temáticamente, que el proyecto esté marcado de forma justificada en las temáticas o los desafíos que aquí se requieran. En este caso no hay focalización. ¿Ya? Vámonos a los criterios de evaluación. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de evaluación que van a determinar eventualmente la nota? Ya, si es que el proyecto cumple con todos estos requisitos de admisibilidad que estamos viendo, estos 9 puntos, em, avanzaría eventualmente a la etapa de evaluación, donde vamos a evaluar el proyecto, valga la redundancia, en función de estos criterios y subcriterios. Entonces, primer criterio, antecedentes de los participantes. Ya esto tiene una ponderación de un total del 25% de la nota y tiene dos subcriterios dentro de este criterio. El primero es los antecedentes de los participantes en relación al beneficiario o gestor. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante acá o qué es lo importante? Es que se deben entregar todos los antecedentes que den cuenta de las capacidades de gestión técnica, financiera y de infraestructura que permitan ya ejecutar el proyecto de manera efectiva, cumpliendo con los resultados y los objetivos específicos que este instrumento en particular requiere. Eso implica también al equipo de trabajo, ¿ya? Mientras que el segundo subcriterio es el coejecutor, ¿ya? En el caso que exista coejecutor. En el caso que no exista coejecutor, se va a sumar la ponderación del 25 considerando solamente el beneficiario gestor, ¿ya? Para el caso ejecutor es lo mismo. Se deben entregar todos los antecedentes que den cuenta de las capacidades y la experiencia de este coejecutor, que tenga coherencia con lo que se plantea en el marco del proyecto y que sus capacidades sean complementarias a las del beneficiario o gestor, ¿ya? Y que justifique básicamente la existencia y la necesidad de esta figura de coejecutor. Como les mencionaba anteriormente, si es que no se considera el coejecutor, el porcentaje se va a considerar solamente con el beneficiario gestor. O sea, el beneficiario gestor solamente va a ponderar 25%. ¿Ya? Segundo criterio, caracterización de los beneficiarios atendidos. Y esto pondera un 25%. En este punto, deben dar cuenta de la correcta identificación de los desafíos productivos y o tecnológicos que existen para cada uno de los beneficiarios atendidos. Entonces, si ustedes están postulando un proyecto y tienen 5, recuerden que son mínimo 5 beneficiarios atendidos, tienen 5 beneficiarios atendidos, deben identificar para cada uno de esos beneficiarios los desafíos productivos y o tecnológicos que van a ser objeto de la definición o profundización en la primera etapa y que luego van a ser abordados a través del modelo de intervención y que van a terminar con los perfiles de proyectos que van a abordar estos desafíos eventualmente. ¿Ya? Deben demostrar también el potencial que representa el desarrollo de capacidad de innovación en el marco de estos desafíos productivos y o tecnológicos que se identifican. Deben además entregar los antecedentes que em, permitan identificar que hay un espacio de colaboración para innovar en el total de las empresas atendidas. O sea, aquí es entendible que lo más probable es que si ustedes están pensando postular este instrumento, se especialicen quizás en alguna industria o desafíos que tengan aspectos comunes y que permitan sinergias también entre las distintas empresas que van a ser objeto del modelo de intervención. ¿Ya? Considerar también el compromiso de los beneficiarios atendidos del proyecto y su participación como equipo de trabajo en las actividades que se proponen. Recuerden que eh, las empresas atendidas pueden considerar la participación activa en el marco del proyecto y esto está como uno de los requisitos de admisibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, debe estar esta carta de compromiso y además lo que en esa carta de compromiso exista debe ser coherente con lo que ustedes estén proponiendo en el plan de trabajo y el modelo de intervención en general. Criterio relacionado a la coherencia de la propuesta, ¿ya? Que pondera en total un 35%, ya es la ponderación más alta de todos los criterios que existen. Se subdividen en dos subcriterios, ¿ya? El primer criterio, que es metodología, equivale a un 30%. Cuando hablamos de metodología, hablamos del plan de trabajo, el Excel, que está en los formularios de postulación. Plan de trabajo incluye las actividades que deben dar cuenta de los procesos, los mecanismos, los métodos, la estrategia, las metodologías, las técnicas mediante las cuales se va a hacer el modelo de intervención, ¿ya? Y que sustentan la ejecución del proyecto, ¿ya?
y que además estas actividades que están acá descritas permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos que establece este instrumento y los objetivos que ustedes estén postulando en el marco del proyecto, ¿ya? Lógicamente, la asignación del presupuesto, la valorización de estas actividades debe ser coherente y debe estar correctamente dimensionada, ni sobredimensionada, ¿ya? Ni subdimensionada, debe estar correctamente presupuestada. Además, las actividades deben ser coherentes con la realidad de los beneficiarios atendidos y con los desafíos que ustedes están indicando en el marco del proyecto, ¿ya? Aquí volvemos a hacer énfasis en que lo más probable es que si ustedes están mirando este programa y tienen algunas empresas captadas o que pueden eventualmente ser objetos del modelo de intervención, pertenezcan naturalmente a una industria similar, estén geográficamente quizás cerca, no es obligación, pero tendría sentido que esto fuese así, porque recuerden que debe existir colaboración activa entre las empresas, ¿ya? Eso es algo que se exige y de hecho es uno de los subcriterios que se evalúa, ¿ya? Sí. Segundo subcriterio dentro de la coherencia de la propuesta, modelo de colaboración y pondera un 5%, ¿ya? Se debe considerar la realidad y la caracterización de los beneficiarios atendidos y que el modelo de colaboración que se proponga debe ser coherente con el plan de trabajo y, lógicamente, con la realidad en la que esté inmersa el sector productivo, la industria, las zonas geográficas, etcétera, de los beneficiarios que sean fruto del modelo de intervención, o sea, que sean objeto del modelo de intervención. ¿Ya? Considerar a las pymes y su entorno, clientes, proveedores, empresas relacionadas, los centros tecnológicos, la conexión con las universidades, el mundo académico, entre otros que ustedes consideran relevantes en el marco de los objetivos que propone este instrumento. Finalmente, el último criterio de evaluación son los resultados e indicadores. Importantísimo, resultados e indicadores. Muy, muy importante. Considerar los objetivos específicos y los resultados esperados que se establecen en las bases técnicas del instrumento y que vimos en un principio. Son 3 resultados específicos y son 5 objetivos específicos. Por lo tanto, los resultados e indicadores que comprometan en el marco de ejecución del proyecto deben ser coherentes con estos resultados que vimos, ¿ya? Los KPIs deben ser claros, se debe comprometer, digo, al menos un indicador que sea efectivo, que se cumpla por cada uno de los resultados que se propone, ¿ya? Y este indicador debe ser simple, debe ser claro, debe ser cuantificable y medible de manera factible, ¿ya? Debe ser concreto. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que viene? Bueno, invitarlos a a ingresar a la página web de Corfo, a buscar en la sección de programa y convocatoria este instrumento, gestión de la innovación en pymes, abrir los formularios de postulación e iniciar a completar estos formularios. Los invitamos también a responder esta breve encuesta que la van a enviar a través del chat. Eh, Recordar que es súper importante para nosotros recibir el feedback porque nos permite ir haciendo ajustes en todo este tipo de charlas y verificar si efectivamente estamos cumpliendo con los objetivos que queremos. Si es que existe información clara, en caso de que no exista, nos sirve para poder ir haciendo una mejora constante entonces de estas charlas. Pueden escribirnos a estos canales de información, ya innovación@corfo.cl y más información en la página web de Corfo, en la ficha web del beneficiario, o sea, perdón, del instrumento. Importante, ya estamos trabajando, esto todavía no está en la, voy a dejar ahí mientras tanto la encuesta. Importante, como bien decía, esto todavía no está, pero estamos trabajando en una base de datos, ya en un listado potencial, donde van a poder inscribirse tanto empresas que quieran ser beneficiarios gestores, o sea, los que postulan al proyecto y los que reciben el subsidio, como una lista de beneficiarios atendidos, quienes están dispuestos a formar parte del proyecto y a ser objeto del modelo de intervención de este beneficiario gestor. No está disponible todavía en la ficha web del instrumento, no obstante, esperamos que esto esté disponible la próxima semana. ¿Por qué es importante considerarlo? Porque, bueno, primero mencionar que es un listado
referencial, ¿ya? Nosotros no, o sea, un listado abierto donde cualquier empresa puede inscribirse, por lo tanto, no hay una verificación por parte de nosotros de las capacidades de algunos aspectos relacionados que quizás sí son críticos para la ejecución del proyecto. No obstante, nos va a permitir hacer un match entre quizás, si yo soy una empresa beneficiaria o gestora que no tengo el mínimo de empresas que requiere este instrumento, que son 5, tengo 3, por ejemplo, de cierta industria, cierto sector que responden a mis capacidades, y me faltarían 2, perfectamente podría acudir a este listado, buscar y filtrar de acuerdo a los campos que se solicitan, y contactar eventualmente a estas empresas para decirles e invitarlas a ser parte del proyecto como beneficiarios atendidos. Y por otra parte, si soy una empresa que quiere ser un beneficiario atendido, quiere formar parte del proyecto, pero no tengo las capacidades para poder desarrollar un modelo de intervención en pymes, y quiero que me contacten, puedo ingresar también, eh, y tomar contacto quizás con alguna empresa o un beneficiario o gestor, ¿ya? Como bien les digo, esto está en desarrollo, va a estar disponible la próxima semana, por lo tanto, es importante que lo sepan y que la próxima semana puedan estar revisando la plataforma, e ir inscribiéndose si así lo requieren. Tengo entendido, nos quedan unos minutos todavía para poder ir viendo preguntas. Tengo entendido que se están respondiendo actualmente las preguntas en el chat. De todas formas, vamos a abrirlo acá. Y les recuerdo, por favor, que puedan responder la encuesta. Ya se envió, acá está el código QR. Em, em, las personas que respondan esta encuesta van a quedar en nuestra base de datos, por lo tanto, le vamos a hacer envío de esta presentación, del video y del material que corresponda. Mira, importante, veo aquí que están hablando de las 40 horas. Existen beneficios para las empresas que tienen el sello de 40 horas, que les permite obtener un 5% más en términos de los criterios de evaluación. ¿Qué implica eso? Que si se cumple con este criterio, ya que también tiene una fórmula, ustedes pueden tener un 5% adicional en la nota de evaluación final del proyecto, ¿ya? Lo que les va a dar una ventaja, lógicamente, al momento de postular y evaluarse varios proyectos. Entonces, si es que no hay preguntas, ya vamos a dar por finalizada em, esta charla. Em, Recalcar acá algo importante que he visto en la plataforma ya, porque hay empresas que han postulado. Este instrumento no se trata de poder captar clientes, ya es algo que hemos visto mucho. No se trata de que yo soy una empresa constituida que presto servicios en cierta industria, ciertos productos, ciertos servicios, como bien digo, y no se trata de que yo voy a captar a 5, 10, 15 o 20 clientes. No es el foco de este instrumento. Como bien decíamos al principio, el objetivo de este instrumento es que una empresa beneficiaria o gestora que tiene las capacidades para poder implementar metodologías de innovación, tener modelos de intervención, pueda tomar al menos a 5 empresas, 5 o 10 empresas, y echar a andar y ejecutar un modelo de intervención que le permita a esta empresa adoptar, adquirir capacidades en temas de innovación, hacer innovación sistemática y obtener perfiles de proyectos que eventualmente o potencialmente podrían ejecutarse y tener resultados que impacten en la productividad de dicha empresa. Voy a ver algunas preguntas ya que nos quedan unos minutos. ¿El proyecto final debe ser común o uno por beneficiario atendido? No, el proyecto, voy a ver si lo entiendo. El proyecto que se postula es uno, ¿ya? Y el modelo de intervención puede tener variaciones menores, ¿ya? Dependiendo de los beneficiarios atendidos. No obstante, es un proyecto que va a intervenir al menos a 5 beneficiarios atendidos, ¿ya? Es importante que para cada beneficiario atendido se resuelva o se aborden ciertos desafíos que son importantes para esta empresa, y que lógicamente existan sinergias con los otros beneficiarios atendidos con las otras empresas. Por lo tanto, por ejemplo, si yo soy una empresa experta en gestión de la innovación, tengo todas las capacidades para ejecutar un proyecto de esta naturaleza, yo podría elegir, por ejemplo, a 5 empresas del sector minero, del rubro minero, con distintos desafíos y distintas necesidades similares. Implemento un modelo de intervención a estas 5 empresas,
Y como ambas, o sea, como 5 empresas son del mismo sector y del mismo rubro, puedo eventualmente causar sinergia en ellas y fortalecer la red y el ecosistema en el que cada una se desenvuelve. Hace más de un año trabajamos 40 horas, pero no tenemos sellos. No, es el requisito para obtener el porcentaje adicional de nota para el proceso de evaluación requiere de la existencia del sello. Deben tener el sello, ¿ya? El beneficiario gestor puede ser una universidad. Requisitos. Volvemos a los requisitos de que debe tener el beneficiario o gestor. Persona natural que al momento de postular tenga cumplido 18 años de edad. Persona jurídica constituida en Chile. Si tienen 18 meses de antigüedad, si eh, tiene inicio de actividad en un giro empresarial de primera categoría y si tiene ventas por alguno de esos 18 meses, puede postular. El aporte nuevo pecuniario del 15% se entrega antes o durante la ejecución. No, es durante la ejecución. No es que ustedes tengan que, al momento de dar inicio al proyecto, en caso que se adjudique, entregarnos a nosotros el dinero. No, son aportes que ustedes van a ir haciendo en la medida que el proyecto se va ejecutando y de acuerdo al plan de trabajo que ustedes mismos proponen. ¿Ya? Ojo con eso, importante. Y no sé si existen más preguntas. Daniel Navarrete, o sea, la respuesta es sí, en el caso de la universidad. O sea, si ustedes son una universidad, tienen 18, son una persona jurídica constituida, tienen 18 meses de antigüedad, tienen un giro empresarial de primera categoría y tienen venta dentro de 18 meses, podrían postular. ¿Ya? Esos son los requisitos. Entonces, no habiendo más preguntas, aquí hay otra. Juan Carlos Bravo, ¿el panel de expertos debe quedar identificado en la postulación? Sí, ya en el plan de trabajo que ustedes suban en el Excel, básicamente, donde se deben detallar, por ejemplo, la cuenta de recursos humanos, deben considerarse la existencia de asesores, relatores y panelistas, ¿ya? En el caso de los panelistas deben estar identificados, deben ser mínimo 3 y máximo 5. Vamos a dar unos 5 minutos para ver si eventualmente hay más preguntas. ¿Qué experiencia mínima se busca o requiere para los gestores que se presentan como persona natural? Bueno, eso no hay como una fórmula, no está establecido qué factores son puntualmente en el marco de un proyecto, ¿ya? Va a depender de la postulación del proyecto que ustedes propongan, de la cantidad de beneficiarios atendidos y de las capacidades que el proyecto que ustedes postulan requiera. Recuerden que se evalúa capacidad de gestión técnica, experiencia, capacidad financiera e infraestructura. Por lo tanto, si son una persona natural que tiene experiencia, pero no demuestra tener capacidades, por ejemplo, de infraestructura en relación al proyecto que postulan. O sea, necesito cierta infraestructura clave para poder ejecutar ciertos modelos de intervención o aplicar o implementar ciertas metodologías de innovación, por ejemplo. Eso sería una inconsistencia, ¿ya? Entonces, no hay una fórmula, no obstante, va a depender de la estructura que ustedes propongan en el plan de trabajo. ¿Se pueden modificar las empresas atendidas ya adjudicado el proyecto? Uy, difícil pregunta. Ahí me pillaste. Ya no me voy a comprometer ahora con una respuesta. No obstante, Juan Carlos, te voy a solicitar que nos pueda escribir dame un segundo, aquí está, a innovación@corfo.cl y vamos a responderte ya en términos concretos. ¿Ya? Entonces, siendo las 15:47, agradecemos su asistencia, su participación. Volver a recordar que aquí están los canales de comunicación. Si existe cualquier duda, consulta relacionada con el programa, pueden escribirnos. Nosotros vamos a tomar contacto y vamos a responder. Nos interesa que los proyectos que lleguen sean proyectos que cumplan con los objetivos, que sean buenos proyectos y que eventualmente no se caigan en aspectos como más relacionados a lo administrativo, a los requisitos de admisibilidad, a que cumplan con la forma, para que más allá del resultado puedan ser evaluados, ¿ya? Puedan ser evaluados, puedan recibir feedback. Entonces, cualquier duda, consulta, aquí están los canales de comunicación. Agradecemos su participación, que tengan una excelente tarde. Muchísimas, muchísimas gracias.